Hola a todos y bienvenidos. Soy Giovanni Almonacid y hoy hablaremos de la reforma agraria de Velasco y desde la condición histórica de la opresión total que abarcaba lo económico, lo social y político, y de su misión fundamental, destruir las estructuras que perpetuaban esta subyugación. La tierra es para quien lo trabaja. Esa frase, más que una consigna, fue el motor de la transformación social más profunda de nuestra historia republicana. El 3 de octubre de 1968, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, no dio un simple golpe de Estado, sino inició una revolución. Su medida más radical, la Ley de la Reforma Agraria, fue promulgado el 24 de junio de 1969, fecha que simbólicamente se convirtió en el Día del Campesino. Con ella se expropiaron 7 millones de hectáreas para acabar con el poder de los latifundistas y gamonales que habían sometido al campesinado por siglos. El sufrimiento del campesinado era un círculo vicioso de despojo económico, humillación social y anulación política, diseñado para perpetuar su explotación y para oprimirlo en todos los aspectos de su existencia. Hoy, la pregunta sobre este proceso sigue generando debate. ¿Fue la reforma agraria beneficioso para el Perú? Basándonos en el testimonio de protagonistas como Héctor Béjar, Javier Alvarado o Fernando Eguren, en este video argumentaré que la reforma agraria fue un proceso profundamente beneficioso y necesario para el Perú. Fue una auténtica revolución que desmanteló una estructura de poder injusto e impulsó un proyecto de desarrollo nacional independiente y por primera vez le devolvió la dignidad y el poder a millones de olvidados. Acompáñenme a analizar sus logros desde 3 puntos claves: el social, el económico y el político. Donde el beneficio de la reforma agraria se vuelve innegable es en el plano social. Fue ante todo un acto de liberación. Como lo describe Héctor Béjar, la reforma reivindicó la dignidad de los campesinos al eliminar las obligaciones de trabajo gratuito y servil. Se puso fin a siglos de humillación. Obviamente, este proceso no fue un regalo, fue la culminación de una larga lucha del campesinado por la tierra. La reforma reconoció esa lucha y la canalizó, convirtiendo a los campesinos en ciudadanos plenos. Un hecho simbólico y poderoso fue que por primera vez en la historia del Perú, los analfabetos pudieron votar en las elecciones de sus cooperativas. No obstante, es justo contrastar esta visión con la de analistas como Fernando Eguren, quien precisa que los principales beneficiarios fueron los trabajadores asalariados y permanentes de las haciendas, dejando excluido a vastos sectores como a los campesinos sin tierra y a muchos comuneros, generando nuevas tensiones sociales. Aún con estas limitaciones, la revolución de Velasco, con la reforma agraria en su centro, cambió la faz social del Perú, reconoció el quechua como idioma oficial e impulsó la cultura popular, empoderando a los sectores más oprimidos de nuestra sociedad. En el plano económico, la reforma agraria fue la piedra angular de un ambicioso proyecto nacionalista. Se nacionalizaron recursos estratégicos que estaban en manos de empresas extranjeras, como el petróleo de la IPC o las minas de Cerro de Pasco. El Estado asumió un rol protagónico para impulsar un desarrollo independiente. Una de las decisiones económicas más criticadas, el modelo cooperativa CAPS y 6, fue en realidad una medida pragmática. Como señala Béjar, parcelar los grandes complejos agroindustriales como los azucareros habría significado la ruina de una industria vital. Se buscaron economías de escala para mantener la producción y a la vez entregar la gestión a los trabajadores. Es cierto que el proceso enfrentó una grave crisis económica, pero esto no fue un fracaso de la reforma, sino de las consecuencias de los factores externos: el bloque de Estados Unidos, la crisis mundial del petróleo de 1973 y el sabotaje de la derecha.
A pesar de todo, durante el gobierno de Velasco, el PBI creció un promedio de 6,4% anual y la incidencia de la pobreza se redujo significativamente. Desde una perspectiva crítica, autores como José María Caballero señalan que el modelo económico tuvo fallas internas. Argumentan que la producción agrícola se estancó, quedando por debajo del crecimiento poblacional, y que las políticas de precios que beneficiaban al consumidor urbano perjudicaron al campo, contribuyendo al eventual colapso de muchas cooperativas. Con todo, se estaba construyendo un nuevo modelo de país, a pesar de las enormes presiones internas y externas. Finalmente, en el plano político, la reforma agraria fue un golpe mortal a la república oligárquica. Como relata algunos autores, se liquidó el poder de los grandes terratenientes, agrupados en una sociedad nacional agraria, quienes por más de un siglo habían controlado el Estado para su propio beneficio. La expropiación de sus tierras no fue solo una transferencia económica, fue la demolición de su poder político. Pero la revolución no se detuvo ahí. En lugar de un vacío de poder, se impulsó la organización popular más grande de nuestra historia. A través de organismos como Sinamos, el gobierno promovió la creación de cooperativas, ligas agrarias y federaciones que culminaron en la poderosa Confederación Nacional Agraria. Contrario a la idea de que se reemplazó un patrón por otro, el objetivo era crear una democracia social de participación plena. El Estado actuó como una vanguardia necesaria para proteger un proceso que las élites y sus aliados buscaban sabotear. Por primera vez, el campesinado organizado se convertía en un actor político nacional. Sin embargo, es importante señalar que otros analistas como Javier Alvarado o Fernando Eburen ven este proceso no como una transferencia real de poder, sino como un reemplazo de patrón por el Estado. Sostienen que fue un modelo vertical que buscaba controlar y cooptar al campesinado a través de organizaciones tuteladas, limitando así su autonomía política. A pesar de ello, no se puede negar que fue, en esencia, un primer paso para la transferencia del poder al pueblo organizado. Entonces, ¿fue beneficiario la reforma agraria? Desde la perspectiva de quienes lo impulsaron y la vivieron como un acto de liberación, la respuesta es rotundo sí. Fue una revolución necesaria que se atrevió a confrontar al poder oligárquico y al poder imperialista de los Estados Unidos. Fue un proyecto de desarrollo nacional y, sobre todo, una inmensa conquista social que devolvió la dignidad a millones de peruanos oprimidos en todos los aspectos de su existencia. Este proceso fue finalmente derrotado por una contrarrevolución interna y presiones externas, pero su legado perdura. Nos dejó un país sin gamonales, con un campesinado empoderado y con la memoria de que un Perú más justo y soberano es posible. Entenderla en su dimensión revolucionario y con todos sus matices es fundamental para comprender las luchas del Perú de hoy. Muchas gracias.